Un caballo espera a su dueño todos los días en la portezuela de la hacienda, hasta que algo ocurrió. Lo que pasó después no solo rompió la rutina, sino que desató una cadena de eventos que nadie pudo prever. Un giro inesperado que dejó a todos en silencio, y al caballo esperando algo más que una simple visita. ¿Estás listo para conocer esta historia? El relincho cortó el aire espeso de la madrugada. Doña Berta se enderezó bruscamente en la mecedora de la galería. Su manta tejida cayó al suelo. Apretó los ojos, intentando ver más allá de la neblina que aún envolvía el campo. El relincho volvió, más agudo, más urgente. ¿Centauro?, susurró empujando la puerta con un crujido largo y familiar. El caballo golpeaba el suelo con las patas delanteras justo frente a la portezuela. No era su comportamiento habitual. Cada mañana, él esperaba ahí, quieto, inmóvil, mirando hacia el camino como si esperara el regreso imposible de su jinete. Pero esta vez parecía querer advertir algo. Berta bajó los escalones con cuidado. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Centauro bufó, giró bruscamente la cabeza hacia el camino de entrada y resopló como si estuviera nervioso. Berta siguió su mirada. Nada, solo bruma. «Tranquilo, hijo, ya pasó», murmuró, acariciándole el lomo. Pero Centauro no se calmó. En ese instante, un portazo se escuchó desde el galpón. Berta se volteó, el corazón golpeándole el pecho como una campana. «¿Quién anda ahí?». Silencio. El viento movió las hojas secas del patio. El gallinero crujió a lo lejos, y entonces un leve chasquido. Pasos, rápidos, pisando la gravilla detrás del granero. Berta giró sobre sus talones, caminó con paso firme hacia el galpón y empuñó el machete que guardaba junto a la puerta. La hoja estaba oxidada, pero aún cortaba. Su respiración se volvió densa. Empujó la puerta de golpe. Nada. Un costal roto en el suelo, harina esparcida, una gallina correteando, medio desplumada. Y junto al barril del maíz, huellas. No eran de botas grandes, sino de tenis gastados, un intruso. El primer pensamiento fue un ladrón. Pero, ¿quién en su sano juicio venía a robar a una vieja sin nada más que recuerdos? Luego pensó en los hijos de Rosario, los vecinos del rancho de al lado. Pero no, aquellas huellas no eran de niño. Volvió a la galería. Centauro ya no relinchaba. Ahora estaba quieto, pero aún miraba hacia el camino. La vieja se sentó otra vez, esta vez sin manta ni mate, con la piel erizada por el viento. El caballo no se movió más. Pasaron minutos, quizás una hora. Y entonces, en el horizonte, una silueta emergió entre la neblina. Un hombre, delgado, con una mochila al hombro, caminando con paso seguro hacia la entrada de la hacienda. La luz del amanecer comenzó a bañar la tierra. Berta entrecerró los ojos midiendo cada paso del desconocido. Centauro relinchó, bajo, grave, como reconociendo un olor antiguo. Berta se puso de pie. El joven se detuvo a unos metros. La voz que usó fue suave, como si no quisiera romper nada con sus palabras. «¿Es usted la señora Berta Aguirre?». Ella no respondió. El machete seguía colgando de su mano. «Mi nombre es Leandro Reyes. Busco trabajo. Me dijeron en el pueblo que usted podría necesitar ayuda con el campo». Berta no bajó la guardia. «¿Quién te dijo eso?». «Una señora en la tiendita. Yo no tengo a dónde más ir». El silencio se hizo grueso como el adobe de las paredes. Centauro se acercó al muchacho, lo olfateó y se quedó a su lado, quieto, como si hubiera encontrado lo que tanto había esperado. Berta bajó el machete lentamente. Su voz salió con dureza, pero no sin curiosidad. «Mañana a las 6. Si no llegas, no vuelvas». Leandro asintió, agradecido. Dio media vuelta y se alejó hacia el camino. No pidió comida.
No preguntó dónde dormir, no explicó nada más. Y Centauro volvió a su lugar, junto a la portezuela, con los ojos clavados en el camino, como si supiera que el verdadero día apenas estaba por comenzar. El sol apenas rozaba los tejados cuando Berta recogía los huevos del gallinero. Sus pasos eran lentos, no por la edad, sino por costumbre. Cada movimiento tenía el peso de la rutina, de los años, de la soledad que se había hecho carne. En el corral, Centauro rascaba la tierra con una calma triste. No era viejo aún, pero su andar parecía cargado de recuerdos. De esos que no se dicen, pero se sienten, como si también él estuviera esperando algo que no volvería. Berta se detuvo un momento a mirarlo. Había algo en su forma de mover la cabeza, de acercarse despacio a la cerca que le apretaba el pecho. Cerró los ojos, lo vio otra vez, montado en Centauro, cruzando los campos con la sonrisa de quien no teme a nada. Ramiro, su muchacho, su único hijo. «Parecías tener alas, hijo», murmuró, apretando el canasto contra su cuerpo. «Y volaste muy pronto». Entró a la casa. La cocina olía a leña fría y humedad. Mientras encendía el fogón, una ráfaga de aire coló por la ventana abierta. Con ella, el sonido distante de una risa, breve, casi imperceptible. Se quedó quieta, tensa. Volvió a cerrar la ventana, mirando hacia afuera. No había nadie. Se sirvió un café negro, sin azúcar. Desde que Ramiro se fue, el azúcar no tenía sentido. Sentada en la mesa, los dedos rodeando la taza caliente, repasó la llegada del forastero la noche anterior. Leandro ni siquiera se había atrevido a pedir algo de cenar. El nombre le sonaba familiar, no como un recuerdo claro, sino como un eco. Reyes, pensó. ¿Rebeca Reyes? La sacudida fue interna, como una piedra en el estómago. Rebeca había sido una muchacha morena, de ojos firmes, que trabajó un tiempo en el mercado del pueblo. Ella y Ramiro se hablaban bajito, de lejos. Pero Berta era madre, sabía leer lo que no se decía. «No, no puede ser», dijo en voz alta, como para borrar la idea. Pero la duda quedó ahí, flotando como humo de leña. Al mediodía, el calor apretaba fuerte. Leandro apareció justo a la hora, con la misma ropa y la misma mirada serena. No preguntó por qué no lo habían llamado, simplemente se presentó con una pala al hombro y se puso a trabajar en el potrero sin decir palabra. Berta lo observó desde la sombra del mezquite. Había algo en su forma de moverse que se parecía demasiado a Ramiro. La manera de caminar, de agacharse, incluso de mirar a los animales. Centauro, por su parte, no lo quitaba de vista. «¿Dónde aprendiste a trabajar el campo?», preguntó, acercándose sin hacer ruido. Leandro se secó el sudor con el antebrazo. «En Sonora. Mi abuela tenía un terreno chico allá». «¿Y tus padres?». El joven bajó la mirada. «Mi madre murió hace unos años. Nunca conocí a mi padre». Berta sintió un nudo en la garganta, pero no lo dejó subir. «¿Cómo se llamaba tu madre?». Leandro dudó. Luego respondió como quien suelta una carga. «Rebeca». Berta tragó saliva. «¿Rebeca Reyes?». Él asintió. No dijo nada más. El silencio se volvió grueso. Centauro bufó suavemente y volvió a rascar la tierra. «Mi hijo se llamaba Ramiro Aguirre», dijo Berta con voz áspera. «Conoció a tu madre hace mucho». Leandro levantó la mirada. Por primera vez había algo distinto en sus ojos. No miedo, tampoco sorpresa, algo más profundo, un reconocimiento sin palabras. «Lo sé», dijo, y fue todo. Berta dio media vuelta, entró a la casa, dejando la puerta abierta. Esa noche la hacienda entera pareció respirar distinto. El viento trajo el olor del campo mojado, aunque no llovía. Centauro caminaba en círculos cerca de la puerta, inquieto otra vez. En su cuarto, Berta abrió la vieja caja de madera que guardaba bajo la cama. Dentro, cartas de Ramiro,
fotografías, un pañuelo bordado con las iniciales RR. Sostuvo una carta en particular, fechada 5 meses antes del accidente. La letra de Ramiro era fuerte, firme. Mamá, sé que algún día voy a contártelo, pero todavía no es tiempo. Hay alguien que me hace pensar en quedarme, en dejar de correr. No había nombre, solo una flor seca dentro del sobre. Berta se sentó en el borde de la cama, con los ojos húmedos y la carta en el regazo. Afuera, Leandro se recostaba junto al granero, mirando las estrellas como si buscara respuestas allá arriba. Y Centauro, fiel como siempre, se paró frente a la puerta, como si entendiera que todo estaba a punto de cambiar. Leandro llegó al amanecer, cuando el canto de los gallos aún no había despertado del todo el campo. Llevaba una mochila raída al hombro, los tenis llenos de polvo y una expresión que no delataba ni miedo ni prisa. Caminaba como si supiera a dónde iba, aunque cada paso lo acercaba a lo desconocido. Doña Berta lo vio desde la cocina. No se levantó enseguida, esperó, observó. Hay una forma en que la gente se presenta en una casa que dice más que cualquier palabra. Él no traía ni sonrisa falsa ni mirada retadora, solo una calma silenciosa, la de quien carga mucho pero no lo suelta fácil. Cuando tocó a la puerta, lo hizo con 3 golpecitos secos, como si no quisiera molestar demasiado. «¿Qué se te ofrece?», preguntó Berta desde adentro, sin abrir. «Disculpe, señora, me llamo Leandro Reyes. Ando buscando trabajo». El silencio que siguió fue largo. Luego la puerta se abrió despacio. «¿Quién te dijo que aquí había trabajo?». «Un señor en el pueblo. No me dio nombre. Solo dijo que en la hacienda Aguirre a veces necesitaban ayuda con el campo». Berta lo estudió de arriba abajo. Delgado, moreno, ojos claros, pero cansados. Tenía algo en la mirada, no tristeza, no culpa, algo que ella no supo nombrar, pero que le revolvió el estómago. «Aquí no se regala comida», dijo al fin, «y no pago flojos». «No soy flojo», respondió él, sin ofenderse. «¿Tienes dónde quedarte?». «No, pero me acomodo con lo que haya». Berta se dio media vuelta. «Mañana a las 6, el corral no se limpia solo. Si no estás a esa hora, no vuelvas». Leandro bajó la cabeza a modo de agradecimiento y se sentó junto al árbol más grande del patio, como si supiera que eso, de alguna manera, ya era quedarse. Esa noche, el campo pareció quedarse en pausa. El cielo se cubrió de nubes, pero no llovió. El viento traía olores de leña, de maíz, de algo que no se nombra, pero se siente en los huesos. Desde su habitación, Berta escuchaba el leve crujido de la madera bajo el cuerpo de Leandro, que dormía sobre unas cobijas viejas junto al granero. No roncaba, ni se movía mucho. Parecía haberse desvanecido en el silencio del lugar, como si siempre hubiera pertenecido ahí. En su pecho, Berta sentía algo incómodo. No era desconfianza, era otra cosa, una inquietud que no sabía cómo justificar. Se puso de pie, encendió la lámpara de petróleo y buscó la libreta de Ramiro. La encontró donde siempre, en el segundo cajón, bajo una camisa doblada con esmero. La abrió. Pasó las hojas sin buscar nada en específico. Solo quería su letra, su voz, ese eco que todavía flotaba entre esas paredes. «Hay gente que se te clava en la vida como espina», decía una de las notas. «No por dolor, sino porque no puedes sacarla ni quieres». Cerró el cuaderno y lo guardó. A través de la ventana vio cómo Centauro se acercaba a Leandro, que seguía dormido. El caballo lo olfateó, lo rodeó despacio, y luego se echó junto a él, algo que no hacía con nadie desde la muerte de Ramiro. Berta sintió un estremecimiento. Al día siguiente, Leandro estaba de pie antes del alba. Ya tenía las botas puestas y estaba acarreando agua del pozo cuando Berta salió. «¿Quién te enseñó a madrugar?», preguntó, sin acercarse mucho. «Mi abuela. Decía que el sol no espera a nadie». «¿Y dónde está tu abuela?».
Murió hace 3 años. Berta lo miró unos segundos más, como queriendo arrancarle las mentiras con los ojos, pero no encontró nada, solo un cansancio viejo, como el suyo. «Sigue con lo tuyo», dijo, y se metió a la casa. Mientras revolvía el café en el fogón, pensaba, ¿qué hacía ese muchacho aquí? ¿Qué lo traía hasta esta tierra tan lejos de todo? Porque si algo tenía claro, era que en esta vida nada llega por casualidad. Y Leandro Reyes, con su cara de nadie y sus manos calladas, tampoco. Centauro no solía dejarse tocar por nadie. Desde que Ramiro murió, el animal se volvió huraño. Ni los peones, ni el mismo Tomás habían podido acercarse mucho sin que resoplara o se apartara con nerviosismo. Solo Berta, con el tiempo, había logrado acariciarlo cuando le llevaba la cubeta de agua. Y aún así, él se mantenía distante, como si viviera en otro lugar, atado a un recuerdo que nadie más podía tocar. Por eso, lo que pasó esa mañana dejó a Berta inmóvil. Estaba recogiendo la ropa del tendedero cuando vio a Leandro en el corral, acariciando el cuello de Centauro. El caballo no solo no se apartaba, se apoyaba en él, con los ojos entrecerrados, como si por fin hubiera encontrado descanso. Leandro le hablaba bajito, mientras le rascaba detrás de la oreja, justo donde a Ramiro le gustaba hacerlo. Lo hacía con una ternura que no parecía aprendida, sino heredada, instintiva. Berta se acercó despacio. No quiso interrumpir, pero la imagen era tan potente, tan íntima, que el aire pareció volverse más denso. «Nunca vi que se dejara tocar así», dijo al fin, rompiendo el momento. Leandro se volteó, algo sorprendido, pero no incómodo. No sé por qué, pero se acercó solito, como si me conociera. Berta frunció el ceño. «¿Y tú? ¿Conoces a los caballos?» «No mucho, pero me dan paz», respondió, bajando la mirada. La respuesta fue sencilla, pero algo en su tono le revolvió el alma. Había una familiaridad que no podía ignorar, una forma de hablar, de moverse, de observar el entorno, que la hizo pensar en Ramiro. Leandro le entregó la cuerda con la que amarraba la cubeta de agua sin decir nada más. Berta la tomó, pero su mente estaba en otro lado, en otra época. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su mecedora, mirando la silueta de Centauro recortada contra la luz de la luna. El caballo dormía cerca del granero, y Leandro, bajo el tejabán, estaba envuelto en una cobija que ella misma le había dejado sin decir palabra. Abrió la caja de madera donde guardaba los restos de una vida. Fotos de Ramiro, boletines de la secundaria, cartas arrugadas, un mechón de cabello. Entre todo eso, una postal, antigua, desgastada, con la letra de Ramiro al reverso. «Voy entendiendo que hay cosas que no puedo contar todavía, pero algún día, mamá, vas a saber todo. Solo te pido que no juzgues». Esa postal nunca había tenido sentido, hasta ahora. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Berta lo observaba en silencio por la ventana. Leandro araba la tierra con un ritmo constante, sin quejarse, igual que Ramiro. Incluso su forma de limpiar el sudor con el antebrazo era idéntica. Cuando Leandro entró a la cocina a pedir más agua, ella lo detuvo con la voz. «¿De dónde dijiste que eras?» «De Hermosillo, pero viajé mucho con mi mamá. A veces nos quedábamos en casa de una tía en Morelia». «¿Y tu mamá? ¿Cómo era?» «Callada, pero firme. Me enseñó a no esperar nada de nadie». Berta dejó la jarra sobre la mesa. Su mirada era otra. «¿Tenías papá?» «No», respondió él. Luego, con una voz más baja. «Ella decía que murió antes de que yo naciera». La tensión quedó suspendida entre los dos. Berta apretó los labios, sin saber si creer o no, o peor aún, si quería creer. «¿Cómo se llamaba tu mamá?» Leandro dudó. Fue apenas un segundo, pero Berta lo notó. «Rebeca», dijo al fin. El corazón de Berta dio un vuelco. Rebeca Reyes. No era solo un nombre del pasado.
Era una historia enterrada que ahora golpeaba la puerta, viva, presente, con forma de muchacho callado y mirada antigua. ¿Tu mamá alguna vez vivió por aquí?, preguntó, casi en un susurro. Leandro bajó la mirada. Sí, dijo que fue solo un tiempo, que no era su lugar, y Berta lo supo. No tenía pruebas aún, pero lo supo. Lo que Centauro ya había reconocido desde el primer día, ahora ella lo veía claro. Ese muchacho no era un extraño, era un eco del pasado. La tierra olía a maíz recién sembrado y a sudor. Leandro trabajaba sin quejarse, sin pedir nada, solo con ese ritmo constante que Berta empezaba a reconocer con una mezcla de aprecio y desasosiego. Cada día parecía más parte del lugar. Se movía por la hacienda como si hubiera nacido ahí, como si supiera dónde pisar sin levantar polvo. Tomás, el capataz que pasaba una vez a la semana a revisar las cosas del molino, lo miraba de reojo. «Ese muchacho no es común», le dijo a Berta mientras le ayudaba a afilar el machete. «¿Por qué lo dices? Porque no pregunta, no interrumpe, no molesta, pero todo lo ve, y eso no siempre es bueno». Berta guardó silencio. Sabía que Tomás tenía razón en algo. Leandro era distinto, pero en lugar de desconfiar como antes, ahora empezaba a sentir algo más complicado, una especie de nostalgia mezclada con cuidado, como si ese joven estuviera tocando fibras que ella no sabía que aún estaban vivas. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer y el calor aflojó los músculos, Berta salió con un café para ella y una jarra de agua de Jamaica para él. Leandro se había sentado bajo el mezquite, con Centauro echado a su lado. La escena era tan parecida a una imagen que ella guardaba en el alma, que por un instante tuvo que pestañear 2 veces. «Ten», le dijo, entregándole la jarra. Leandro la tomó con un gesto agradecido. «Gracias, señora». «Llámame Berta», soltó ella, sin pensarlo mucho. El muchacho asintió, pero no respondió. Solo bebió y miró al horizonte, donde las montañas se empezaban a teñir de anaranjado. «¿Siempre vivió aquí?», preguntó, rompiendo el silencio. Berta se sentó a su lado, no muy cerca, lo suficiente para que la voz llegara sin levantar el tono. «Desde que me casé. Antes vivía en la ciudad, en Puebla, pero mi esposo era de campo y no quiso saber nada del ruido. Nos vinimos cuando yo tenía 27. ¿Y luego? Tuvimos a Ramiro. Y después, nada. Solo campo, trabajo, pérdidas y esta casa llena de ecos». Leandro bajó la cabeza, como si sintiera que estaba entrando en un terreno delicado. «¿Él murió aquí?» «No», dijo Berta con la voz más baja. «Fue en la carretera, una camioneta, una noche de lluvia. Nunca llegó a casa». El silencio se instaló entre los dos, denso, sin necesidad de más palabras. «Yo también perdí gente», murmuró Leandro al rato. «Mi madre se fue sin decirme todo, como si le pesara la verdad. Y uno carga eso, ¿sabe? Carga lo que no le dijeron». Berta lo miró de reojo. Había dolor en sus palabras, pero también una verdad que calaba. «A veces creemos que estamos protegiendo», dijo ella, «pero nomás estamos dejando huecos, y los hijos siempre terminan buscándole forma a lo que uno no dijo». Centauro resopló suavemente como si entendiera. Leandro se quedó mirando al caballo. «Este animal es más que un recuerdo, ¿verdad?» «Es mi único testigo», respondió Berta, apretando la taza entre las manos. «El único que vio quién era mi hijo de verdad». El viento trajo un olor a tierra húmeda, como promesa de lluvia. Leandro se levantó despacio. «¿Le puedo preguntar algo?» «Depende de qué. ¿Usted quiso a mi madre?» La pregunta la tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera imaginado, sino porque venía de frente, cruda. Berta lo miró con seriedad. Se levantó también con lentitud y se acercó un paso. «No, no la quise. Pero tampoco la odié, solo que nunca supe cómo mirarla sin sentir que algo mío se alejaba».
Leandro asintió, no con resignación, sino con comprensión. Ella nunca habló mal de usted, dijo. Decía que era fuerte y que la fuerza a veces no sabe cómo amar suave. Esa frase se quedó flotando mientras el sol terminaba de esconderse. Y en ese atardecer compartido, sin promesas ni disculpas, algo en Berta se aflojó, como una cuerda que llevaba años tensada y por fin se soltaba un poco. Tomás Beltrán no era de hablar mucho, pero cuando algo no le cuadraba, lo guardaba como semilla entre los dientes. Y Leandro, ese muchacho traía algo raro. No sabía qué exactamente, pero lo sentía en los huesos. Lo había observado desde el primer día. Al principio creyó que era uno más, joven, cansado, buscando trabajo y techo. Pero no tardó en notar que Leandro no preguntaba como los demás. Sabía cómo mover a los animales, cómo reparar una cerca, cómo plantar sin que se le doblara la espalda. No era común, no para alguien que decía no tener oficio. Una mañana, mientras revisaban el molino, Tomás lo siguió con la mirada. Leandro estaba acomodando los sacos de maíz uno tras otro, con ritmo, sin pausa, sin resoplar. Cuando terminó, acarició a Centauro al pasar, como si lo conociera de toda la vida. «No es normal», murmuró Tomás, apretando los labios. «¿Qué no es normal?», preguntó Berta, que apareció con una bolsa de café molido. «Ese chavo lo hace todo muy fácil, muy seguro. No es de por aquí, pero se mueve como si conociera cada rincón». Berta suspiró y se apoyó contra el marco de la puerta. «A veces la tierra reconoce a quien la necesita, Tomás. Y si no es la tierra la que lo trajo, sino algo más», insistió él, con los ojos fijos en el joven. Esa tarde Tomás esperó a que Leandro fuera al pozo. Lo siguió a distancia, escondiéndose entre los mezquites. Quería escucharlo, ver si hablaba solo, si hacía alguna llamada cuando nadie lo veía. Pero Leandro solo llenó 2 cubetas. Se sentó en una piedra y se quedó mirando el cielo. Tomás se acercó un poco más. Una rama seca crujió bajo su pie. Leandro volteó al instante. «¿Necesita algo, don Tomás?». El viejo fingió que apenas pasaba por ahí. «Nada, muchacho. Nomás vi que estabas muy callado». Leandro sonrió leve, como si supiera que lo estaban vigilando desde hace rato. «El campo enseña a escuchar más que a hablar». «¿Y tú qué tanto has escuchado?». «Lo suficiente». Tomás entrecerró los ojos. Esa respuesta no le gustó nada. «¿Tú conociste a Ramiro?». Leandro se quedó quieto. Luego bajó la mirada. «No, señor». «¿Seguro?». «Seguro». Tomás no le creyó, pero no dijo más. Solo se fue, rumiando la desconfianza como tabaco viejo. Esa noche, en el comedor, Berta sirvió frijoles con tortillas recién hechas. Leandro agradeció y comió con calma. Tomás no tocó su plato, solo observaba. No había tensión en el aire, pero sí una especie de electricidad que crepitaba sin explotar. «¿Y tú, madre, qué hacía?», soltó Tomás, sin rodeos. Leandro levantó la vista con una tortilla a medio partir. Era costurera, de las buenas. «¿Y por qué no hablaba de tu padre?». Leandro tragó saliva. «Porque no tenía nada que decir». Tomás soltó una risa seca. «Eso nunca es cierto». Berta dejó la cuchara en el plato. «Ya estuvo, Tomás». El capataz la miró, no con desafío, pero sí con firmeza. «Si ese muchacho nos está mintiendo, es mejor saberlo ahora». «No está mintiendo», dijo Berta sin titubear. «Solo no ha dicho todo». Leandro bajó la mirada. Sus manos estaban firmes, pero su expresión decía otra cosa. No miedo, sino resignación. «¿Quieres saber la verdad, don Tomás?». Tomás no respondió. «La verdad es que hay cosas que uno no dice porque duele, porque no sabe cómo empezar, pero eso no significa que esté mintiendo». El silencio se adueñó del cuarto. «No vine a hacer daño», agregó Leandro. «Vine a entender». Y ahí, por un segundo, hasta Tomás pareció perder la firmeza en la mirada, porque entendió que ese muchacho no estaba huyendo,
Estaba buscando algo que aún no se atrevía a decir en voz alta. Berta recogió los platos y mientras lavaba los restos de la cena pensó, la verdad está cerca, muy cerca, y cuando salga ya nada será igual. Esa mañana, el aire traía olor a cáscara de naranja y a tierra húmeda. Había llovido durante la noche, apenas una garúa, pero lo justo para que el campo se sintiera más vivo. Berta estaba sentada en la galería, remendando una camisa vieja de Ramiro que nunca había podido tirar. Leandro pasó con el carretón rumbo al potrero. Al verla, bajó el paso. «Necesita que le traiga algo del galpón». «No, gracias, ya tengo todo aquí». Iba a seguir su camino, pero se detuvo de pronto con una sonrisa extraña. Mi mamá contaba que Ramiro, una vez, dejó caer un costal de frijol en la acequia y que terminó metiéndose al agua como si fuera niño para rescatarlo. Dijo que salió empapado y echando pestes, pero que lo volvió a hacer una semana después, nomás para hacerla reír. Berta dejó caer la aguja. La mirada se le perdió unos segundos. Esa historia no estaba en ninguna carta, en ningún diario. Era algo íntimo, un recuerdo doméstico, de esos que no cruzan generaciones. «¿Quién te contó eso?», preguntó con voz baja, casi tensa. Leandro bajó la vista. «Mi mamá, cuando yo era niño, lo contaba como si fuera un cuento. Nunca mencionó su nombre, solo decía él». Berta se levantó despacio, caminó hasta él, se le plantó enfrente. «¿Y tú sabías desde el principio quién era él?». Leandro asintió sin levantar la cabeza. «Lo sospechaba. Lo confirmé cuando vi a Centauro y cuando vi su foto en el comedor». Berta sintió que algo se le rompía adentro, pero no hizo ruido. Solo una especie de eco que rebotó en el pecho y se quedó ahí, vibrando. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no vine a reclamar nada? Vine a entender por qué nunca supe de él, por qué fui un secreto». La voz del joven no tenía enojo, solo dolor, contenido. Un dolor manso que no buscaba lastimar, solo ser escuchado. «¿Y qué crees que vas a encontrar aquí?». Leandro se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez solo quería ver el lugar que a mi mamá se le llenaban los ojos al recordar». Esa tarde, Berta no salió a revisar el corral. Se encerró en su cuarto, sacó la caja otra vez, la de siempre, y volvió a leer las cartas de Ramiro. Buscó una en particular, la que traía el dibujo de una mujer con trenzas largas, dibujada con lápiz en una servilleta arrugada. «Ella tiene algo distinto, mamá», decía la nota al reverso. «No sé si es amor o escape, pero cuando estoy con ella no pienso en irme. Rebeca». El nombre nunca había salido de la boca de Ramiro, pero su ausencia lo gritaba todo. Y ahora, tantos años después, ese amor silenciado regresaba en la forma de un muchacho que miraba igual, que hablaba con esa pausa, con esa calma de quien no necesita levantar la voz para hacerse notar. Al anochecer, Berta lo encontró en el granero, sacudiendo paja de unas mantas. «Tu mamá, ¿por qué nunca vino a buscarme?». Leandro se enderezó. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Decía que no quería problemas, que usted ya había perdido mucho». «¿Y tú? ¿Qué pensabas?». «Que algún día tenía que venir, aunque no supiera cómo me iba a recibir». Berta cruzó los brazos. «Me recuerdas demasiado a él, hasta cuando te callas». Leandro bajó la mirada con una mezcla de alivio y tristeza. «Eso me dice mi abuela también, que tengo sus silencios». «Ten cuidado con eso», dijo Berta, y su voz tembló un poco. «Los silencios guardan verdades que duelen más que las palabras». Se quedaron ahí, los dos, entre bultos de grano y olor a heno seco. El granero no había sentido tanta vida desde hacía años. «No sé qué hacer contigo, Leandro», confesó ella. «Yo tampoco sé qué hacer conmigo», respondió él con una media sonrisa. Por primera vez, Berta sintió que tal vez esa historia no estaba tan rota como pensó. Tal vez, con tiempo, podrían coser las puntas sueltas,
aunque doliera, aunque temblara la voz, aunque los fantasmas del pasado siguieran ahí, mirándolos desde cada rincón. Tomás nunca fue hombre de libros. Prefería la tierra bajo las uñas y el olor del establo a la humedad de las páginas viejas. Pero ese día, mientras buscaba una caja de clavos en la biblioteca de la casa, algo le llamó la atención. Un cuaderno de tapas gastadas sobresalía del estante más alto, como si alguien lo hubiera dejado a medias. Se subió en una silla, refunfuñando, y lo alcanzó. Al moverlo, varios papeles sueltos cayeron al suelo, entre ellos un sobre amarillento y sellado con cinta vieja. Tomás se agachó, lo recogió y se quedó mirándolo un buen rato. El sobre decía simplemente, «Para ella, cuando sea tiempo». La letra era clara, firme, de Ramiro. El viejo se sentó con cuidado en una de las sillas del rincón, temblándole levemente las manos. Abrió el sobre con la punta del cuchillo que llevaba en la bota, con un respeto que no acostumbraba tener por los papeles. La carta, escrita de puño y letra, comenzaba sin vueltas. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya pasó lo que no queríamos que pasara». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Sé que te guardé muchas cosas, que nunca te hablé de Rebeca con toda la claridad que merecías. Pero era mi forma de protegerte, aunque hoy entiendo que proteger no siempre es lo mismo que cuidar». Pasó la mano por la hoja, como si pudiera acariciar la voz de su compadre muerto. «Rebeca está esperando un hijo. No sé qué va a pasar con nosotros. No sé si vamos a seguir juntos o si el camino se va a abrir de otra forma. Pero ese niño va a llevar algo mío, algo tuyo también». Tomás cerró los ojos un segundo. Todo encajaba. El parecido, el silencio de Berta, la mirada de Leandro. Siguió leyendo. «No te pido nada, solo que si algún día toca tu puerta, no lo rechaces. Aunque no diga quién es, aunque no sepa cómo acercarse. Él va a necesitarte como tú me necesitaste a mí tantas veces». El resto de la carta estaba borroso, como si las lágrimas de alguien más hubieran borrado las últimas líneas. Tomás se quedó un rato ahí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido entre esas paredes llenas de polvo y memoria. Esa noche se presentó en la cocina con el sobre en la mano. Berta preparaba café cuando lo vio entrar. Le bastó una mirada para saber que algo traía encima. «¿Qué pasó?» Tomás dejó el sobre la mesa con cuidado. No dijo nada. Berta lo miró. Su rostro cambió de color en segundos. Sus dedos temblaron al tocar el papel. «¿Dónde encontraste esto?» «Entre los libros, escondido, pero no tanto, como si quisiera ser encontrado». Ella lo abrió sin prisa. Las manos le pesaban. Al leer las primeras palabras, el mundo se le vino encima. Ramiro, su hijo, su voz escrita, sus miedos, sus verdades, todo lo que no había dicho en vida, estaba ahí, claro como el cielo en agosto. Las lágrimas le corrieron por las mejillas sin permiso. No era tristeza, era ese dolor viejo que se mezcla con alivio cuando la verdad por fin se atreve a salir. Tomás la dejó sola. Sabía que había cosas que una madre tenía que enfrentar con el corazón abierto y la puerta cerrada. Más tarde, Berta salió al patio. La luna estaba alta. Leandro alimentaba a Centauro con heno seco. La escena era simple, casi hermosa. Ella se acercó con paso firme. «¿Tú sabías?» Leandro la miró con los ojos abiertos como platos. «¿Qué cosa?» «Que mi Ramiro dejó algo escrito». «No, nunca me dijo nada», respondió confundido. Ella le tendió la carta, no para que la leyera, solo para que supiera que ya no había nada oculto. «Lo escribió para mí, pero ahora también es tuya», dijo con voz baja. Leandro no la tocó, solo asintió. Y esa noche, sin que nadie dijera más, el silencio que los separaba se volvió un poco más liviano. Porque cuando la verdad por fin encuentra su lugar,
Hasta la tierra parece respirar diferente. El cielo amaneció encapotado, como si supiera que algo dentro de la casa también estaba nublado. Berta no tocó su café esa mañana. Se sentó frente a la ventana, la carta sobre la mesa, abierta como una herida. La había leído al menos 10 veces desde que Tomás la encontró, y cada vez dolía distinto. Las palabras de Ramiro seguían ahí, quietas, sin escándalo, pero cargadas de lo que nunca se dijo. Y ahora que las tenía, lo único que quería era preguntarle por qué. ¿Por qué guardarse tanto? ¿Por qué dejarla afuera de algo tan grande? Cerró los ojos y vio la cara de su hijo, joven, testarudo, con esa mirada que lo decía todo sin mover los labios. Le dolía el alma no haberlo entendido a tiempo. Tal vez fue eso, su empeño en tener la razón, en mantener todo bajo control, lo que había alejado a Ramiro cuando más necesitaba hablar. El sonido de un caballo la sacó de sus pensamientos. Leandro cruzaba el patio, montado en Centauro. No galopaba, solo lo paseaba despacio, como quien quiere cuidar un recuerdo. Berta los miró desde la ventana, y por un instante sintió que estaba viendo a su hijo. El mismo gesto serio, el mismo respeto por el animal, la misma soledad callada. Se levantó con un suspiro y salió al porche. ¿A dónde van? Leandro se detuvo. No más a darle vuelta al corral. Centauro estaba inquieto. Igual que yo, murmuró Berta. Leandro desmontó, se acercó despacio con cautela. ¿Está bien? No lo sé, hijo. No lo sé. Ella bajó los escalones y se le plantó enfrente. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. ¿Tú qué tanto sabes de tu padre? Leandro se encogió de hombros. Lo que mi madre me decía, que era bueno, pero que tenía miedo, que quería estar, pero no sabía cómo. ¿Nunca te dijo su nombre? Solo una vez, y bajito, como si no quisiera que lo escuchara completo. Ramiro. Nada más. Berta sintió que el aire se le apretaba en el pecho. ¿Y tú? ¿Tú sabías que venías a buscarlo aquí? No al principio, pero cuando llegué, todo empezó a tener sentido. Se quedaron en silencio unos segundos. Centauro bufó suavemente, como si también necesitara soltar algo. Yo quise mucho a tu madre, dijo Berta al fin. Aunque nunca lo acepté, me dolía pensar que Ramiro pudiera irse por ella. Me dolía que pudiera tener otra familia sin mí. Leandro bajó la cabeza. No había reproche en su expresión, solo una especie de tristeza tranquila. Ella nunca quiso separarlo de usted, solo tenía miedo. ¿Y tú? Preguntó Berta. ¿Qué tienes tú? Tengo un hueco, señora. Uno que no supe que estaba hasta que pisé esta tierra. Sus palabras la golpearon como el viento frío del norte. Volvió a mirar la carta, aún en su mano. La apretó sin romperla. No sé si pueda llenar ese hueco, Leandro. Ni siquiera sé si quiero. Él asintió sin insistir. No vine a pedir nada, solo a entender. Berta se giró, regresó al porche y se quedó un rato mirando al horizonte. El cielo seguía nublado. El viento levantaba el polvo del camino, como queriendo llevarse lo que no se dice. Y ahí, en ese cruce de palabras dichas y silencios aún pesados, Berta entendió que había cosas que no iban a tener respuestas claras. Que algunas verdades llegan tarde y aún así hacen falta. No sabía qué iba a hacer con todo eso, pero por primera vez no quiso huir del pasado, solo sentarse frente a él y escucharlo, aunque doliera, aunque temblara, aunque no trajera respuestas. Tomás lo encontró en el corral, al final de la tarde, echando heno con más fuerza de la necesaria. Leandro no hablaba, no silbaba como acostumbraba. Solo trabajaba con la mandíbula apretada y los ojos en el suelo. Algo hervía por dentro. El viejo se acercó despacio, sin hacer mucho ruido. Conocía ese tipo de tensión.
Lo había visto antes, en soldados que volvían del servicio y no sabían cómo decir lo que habían vivido. ¿Y ahora qué te trae así?, preguntó Tomás, parándose junto a él. Leandro lo miró apenas, pero siguió con lo suyo. Nada, don Tomás. Eso no es nada. Esa cara que traes es de alguien que está cargando más de lo que aguanta. Leandro dejó caer la horca de paja. Se apoyó en el borde del corral. Respiró hondo. No sé si fue buena idea venir. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir fingiendo, y no sé si ella está lista para escucharlo. Tomás lo miró con atención. ¿Escuchar qué, Leandro? El joven no respondió de inmediato. Se frotó las manos con nerviosismo. Centauro se acercó desde el otro extremo del corral, como si hubiera sentido la carga en el aire. Toda mi vida crecí con la idea de que no tenía padre, que era hijo del silencio. Pero mi mamá, antes de morir, me dijo la verdad, que él era de por aquí, que alguna vez lo quiso mucho. Tomás entrecerró los ojos. ¿Ramiro? Leandro asintió. No lo dijo con palabras, pero su mirada lo gritó. ¿Por qué no dijiste nada desde el principio?, preguntó Tomás con voz grave. Porque ni yo sabía si era cierto, porque no tenía pruebas, solo un par de recuerdos, una carta rota y una vieja postal con esta dirección. Tomás se quedó callado unos segundos. Luego se acercó y le puso la mano en el hombro. Mira, muchacho, a mí no me toca juzgarte, pero sí te voy a decir algo. Si viniste buscando respuestas, ya las tienes. Lo que sigue es lo más difícil. Leandro lo miró confundido. ¿Qué sigue? Decidir si vas a quedarte y armar lo que se pueda o si vas a huir como muchos antes que tú. El viento sopló fuerte. Las ramas del mezquite crujieron. Leandro bajó la vista. No quiero irme, pero tampoco quiero forzar algo que no me corresponde. Te corresponde lo que te nace, y eso ya se nota. Tomás recogió la horca y se la entregó. Leandro la tomó, pero no volvió al trabajo. Se quedó quieto, con los ojos vidriosos, como si por fin soltara una parte de lo que llevaba adentro. ¿Usted lo conoció bien? A Ramiro, sí. Era terco como mula, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. Cuando quería, lo daba todo. Cuando callaba, se perdía solo. Igual que tú. Leandro tragó saliva. El nudo en la garganta no bajaba. Yo no quiero reemplazar a nadie, don Tomás. Solo quiero entender de dónde vengo. Pues ya estás aquí, dijo el viejo. Eso ya dice mucho. Leandro levantó la vista. El sol se estaba metiendo detrás de los cerros. El corral, bañado de luz naranja, parecía otro mundo. Y entonces Centauro se acercó al joven y le empujó suavemente el hombro con el hocico. Leandro lo acarició sin pensar. Tomás lo observó con atención y por primera vez lo dijo sin dudar. Eres su hijo, no me cabe duda. Leandro cerró los ojos, no por tristeza sino por alivio, porque al fin alguien más lo había dicho y no hacía falta más. La tarde caía espesa sobre la hacienda, el aire era denso, como si la tierra misma supiera que algo estaba por quebrarse. Tomás estaba en la galería esperando. Berta salía de la cocina con un paño en la mano, secándose los dedos, cuando lo vio parado ahí, sin moverse, con esa expresión que no traía desde que murió Ramiro. ¿Qué tienes, Tomás? El capataz levantó la mirada. Necesitamos hablar, pero no a solas. ¿De qué hablas? De Leandro. Ella frunció el ceño. Ya sabía. Lo presentía desde hacía días, pero no quería ponerle nombre. ¿Dónde está? En el corral. Entonces ve por él. Tomás no se movió. No, él no lo va a decir si no se lo pido frente a ti. Berta lo miró largo. Después, sin decir nada, se metió de nuevo a la casa. Salió con la carta en la mano, la de Ramiro. Se la mostró a Tomás. Ya sé lo que dice, pero quiero escucharlo de ustedes. Leandro llegó con las botas llenas de lodo. No sabía que lo esperaban.
Se detuvo en seco al verlos a los dos, serios, callados. Su pecho se agitó. ¿Pasa algo? Pasa que ya no se puede seguir callando, dijo Tomás seco. Dilo tú, si tienes el valor. Leandro miró a Berta. No encontró reproche, pero tampoco refugio. ¿Qué necesita saber, señora? Lo que ya sé, pero de tu boca. Leandro tragó saliva. Se acercó un paso, luego otro. Soy hijo de Ramiro y de Rebeca. El silencio explotó. Berta cerró los ojos. La carta temblaba en su mano. No era rabia, no era dolor, era todo junto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no sabía cómo, porque me daba miedo, porque no estaba seguro de ser bienvenido. No eres el único que tuvo miedo, soltó ella con voz baja. Leandro bajó la mirada. Mi mamá me habló de él poco antes de morir. Me dijo que algún día tendría que buscar mis raíces. No me dio dirección exacta, solo esta hacienda en una postal. Me vine con eso y con todo lo que no sabía. Tomás se cruzó de brazos. Lo supo desde que llegó, ¿verdad? Leandro asintió. Lo sospeché, pero se confirmó cuando vi a Centauro. Él lo supo antes que yo. Berta caminó hasta el borde de la galería. Miró el campo abierto, las cercas viejas, el rosal de su esposo. Todo lo que había sostenido su vida por años ahora parecía distinto. Ramiro me habló de una mujer, nunca dijo nombre, me decía que era complicado, que había cosas que yo no entendería, y tenía razón, no entendí, no quise entender. Se volvió hacia Leandro. ¿Tú crees que venir aquí cambia todo? No, señora, pero necesitaba saber de dónde vengo, qué tenía de él, qué podía encontrar de mí en este lugar. Tomás los miró a ambos, con el corazón encogido. Él también había querido a Ramiro como un hijo, y ahora estaba viendo el hilo roto volverse nudo otra vez. Yo encontré la carta, dijo. Él sí pensó en ti, en ustedes. Leandro se mordió el labio. Se notaba que eso lo tocaba más de lo que dejaba ver. Gracias por decirme eso. Berta se sentó en la banca, la carta aún en la mano. Su mirada ya no estaba en ninguno de los dos. Estaba en el pasado, en Ramiro niño, corriendo descalzo por ese mismo patio. No sé qué hacer contigo, Leandro, confesó con una sinceridad que dolía. Yo tampoco sé qué hacer conmigo, respondió él como un eco. El sol se escondía detrás de los cerros. La luz se volvía dorada, espesa. Leandro dio un paso atrás. Si usted quiere que me vaya, lo entenderé. No vine a quedarme a la fuerza. Berta alzó la vista. Lo miró largo. Se notaba que algo dentro de ella estaba partiéndose. No quiero que te vayas. Leandro se estremeció. ¿Estás segura? No lo sé, pero tampoco quiero repetir lo que hice con tu padre. Dejarlo ir sin entenderlo. Se hizo un silencio suave, diferente, no incómodo, solo pesado, real. Tomás suspiró, como si hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. Pues ya está, dijo. Lo que faltaba ya salió. Berta asintió. No sonrió, pero algo en su rostro se ablandó. Mañana, a las 6, el corral no se limpia solo. Leandro no dijo nada, solo asintió. Y en ese gesto tan sencillo se escondía una verdad que empezaba a encontrar su lugar. Y mientras Centauro relinchaba a lo lejos, la casa, esa vieja casa de secretos y pérdidas, por fin respiró. Esa noche, cuando el silencio ya se había instalado en los rincones de la casa, Berta encendió la lámpara de petróleo y abrió el cajón del escritorio. Ahí estaban, apilados como siempre, los cuadernos de Ramiro. Habían pasado años desde la última vez que los tocó, y aún así, al poner la mano sobre la tapa del primero, sintió como si él estuviera ahí, esperando a ser escuchado. Se sentó en la silla con el cuerpo tenso y el corazón apretado. Abrió la libreta con dedos temblorosos. La primera página estaba llena de fechas, marcas de lluvia, notas sobre el campo.
Pero a medida que pasaban las hojas, las palabras se volvían más íntimas, más suyas, y entonces, entre líneas sobre cosechas, deudas y animales, apareció una entrada distinta. Hoy vi a Rebeca otra vez. No sé por qué, pero cuando ella está cerca, me siento menos perdido. Berta sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo, como quien camina por un terreno minado sin saber dónde va a estallar el próximo recuerdo. Se ríe bajito, como si supiera que eso es lo que más me calma. No le he dicho lo que siento. No sé si debo, pero cuando me mira, se me olvida todo lo que me jala de vuelta a esta casa. Era Ramiro, sí, pero también era otro. Un joven enamorado, confundido, buscándose en el reflejo de alguien que su madre nunca quiso conocer. Más adelante encontró lo inevitable, lo que su corazón ya sabía, pero aún le costaba leer. Rebeca está embarazada. Me lo dijo con los ojos primero, luego con la voz temblorosa. No me reclamó nada, solo me pidió que no la dejara sola. El mundo de Berta se detuvo. Las manos le sudaban, pero no soltó el cuaderno. Siguió. No tengo idea de cómo contárselo a mamá. Ella siempre me vio como el niño que nunca podía fallar. Pero esto no es un error. Es lo más real que he sentido. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, sin ruido, no por rabia, tampoco por arrepentimiento. Era el peso de todo lo que no se dijo, lo que se perdió en medio del orgullo y el miedo. Cerró el cuaderno, lo sostuvo contra el pecho. «Perdóname, hijo», susurró. «Perdóname por no querer ver». Afuera, la noche se había vuelto más densa. Leandro seguía despierto, sentado cerca del granero, como si intuyera que algo dentro de la casa estaba cambiando. Berta salió con pasos lentos, con los ojos aún húmedos, pero más claros. «¿No puedes dormir?», preguntó al verlo. «No mucho. Yo tampoco». Se sentó a su lado sin formalidades. Leandro se quedó quieto, como si no supiera si podía hablar. «Leí los diarios», dijo ella después de un largo silencio. «Todo, desde el principio hasta el final». Él la miró sorprendido. ¿Y qué encontró? A un muchacho que tenía miedo, pero que también supo amar, y que dejó algo suyo aquí. Lo miró de frente. Muy suyo. Leandro bajó la mirada. Su voz salió suave. «A veces pienso que él se fue sin saber si yo existía de verdad». «Sí lo sabía. Tal vez no alcanzó a verte, pero te pensó». Eso lo leí en sus palabras. Lo sentí en cada línea. El muchacho tragó saliva. ¿Y ahora qué sigue? «No lo sé. No hay manual para esto. Solo te puedo decir que ya no quiero seguir negándolo, que no quiero que tú crezcas en el silencio en que él se fue». Leandro cerró los ojos. No dijo nada, pero su pecho se expandió como si hubiera soltado un peso de años. La madrugada los encontró ahí, sentados lado a lado, sin necesidad de más palabras. Berta se puso de pie. «Hay un cuarto que siempre estuvo cerrado. Era de Ramiro. Mañana, si quieres, lo abrimos juntos». Leandro levantó la mirada sin disimular la emoción. «¿Estás segura?» «No, pero ya es hora». Y en ese instante, mientras la primera luz del día asomaba por el horizonte, algo se acomodó dentro de ella. No era paz aún, pero sí un primer paso. Una grieta abierta donde por fin podía entrar la esperanza. Al día siguiente, cuando el sol apenas calentaba los ladrillos del patio, Berta se plantó frente a la puerta del cuarto de Ramiro. La llave colgaba de su mano, fría, como si aún negara el giro que estaba a punto de dar. Leandro la observaba desde el pasillo, sin presionar, sin decir nada. «No he abierto esto en 15 años», dijo ella, casi en un susurro. Metió la llave. El clic de la cerradura sonó seco, como una campana anunciando lo inevitable.
Empujó la puerta. El olor a madera vieja, a cuero, a recuerdos cerrados, la golpeó de frente. Todo estaba tal como Ramiro lo había dejado. La chamarra colgada en la silla, sus botas junto a la cama, el sombrero sobre el buró. El polvo lo cubría todo, como una manta delgada que no había sabido protegerlo. «Puedes pasar», le dijo a Leandro. Él cruzó el umbral con respeto. Sus ojos lo recorrían todo con una mezcla de asombro y tristeza. Se detuvo frente a una fotografía enmarcada. Ramiro, joven, montado sobre Centauro, riendo con los ojos cerrados. «Mi mamá tenía una copia de esta», dijo, sin dejar de mirar la imagen. Nunca me dijo de dónde la sacó. Berta se acercó y la tomó del marco. Se la entregó sin pensarlo. «Es tuya también». Leandro apretó los labios conteniendo algo. Tomó la foto con manos temblorosas. Y por un momento, el cuarto pareció respirar otra vez. Más tarde, Berta se sentó en la cocina con Tomás. Le sirvió café fuerte como siempre, pero esta vez ella no tocó su taza. «Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad?». Tomás bebió un trago antes de responder. «¿Qué sería lo incorrecto? ¿Negarlo? ¿Echarlo? Siento que si lo acepto por completo, es como si enterrara a Ramiro 2 veces». Tomás la miró largo, no con juicio, con ese tipo de paciencia que solo tienen los que han cargado pérdidas propias. «No lo estás reemplazando, Berta, estás cerrando un círculo. Ramiro ya no está, pero este muchacho, él lleva algo suyo, y tú lo sabes». Ella bajó la mirada. «Lo sé, y eso me parte el alma, porque cuando lo miro veo a mi hijo, pero también me doy cuenta de todo lo que me perdí por orgullo». Tomás dejó la taza en la mesa. «A veces, los errores no se corrigen, se acompañan. Y Leandro no vino a pedirte nada. Solo está buscando a su padre, aunque sea en tus recuerdos. Esa noche, Berta soñó con Ramiro. No era un sueño claro, sino esos borrosos, donde la gente no habla con palabras, pero uno entiende todo. Él estaba en el campo, montado en Centauro, saludándola desde lejos. Sonreía, le hacía señas para que se acercara, pero ella no podía moverse. El suelo era blando como barro. Despertó con el pecho agitado. Afuera ya clareaba. Salió al patio. Leandro estaba dándole agua al caballo. «Te pareces tanto a él que a veces me da miedo», dijo de pronto. Leandro se giró, sorprendido. «No quiero reemplazarlo», respondió. «Solo quiero conocerlo a través de usted». Berta se le quedó viendo. Había algo en su voz, en su postura, que no pedía perdón, pero sí entendimiento. «Yo no supe cómo ser madre de todo lo que él era. Me costó dejarlo crecer. Y ahora tú apareces, como si la vida me diera otra oportunidad». Leandro bajó la mirada. «No sé si yo estoy listo tampoco. Pero no quiero huir. Ni yo». Se quedaron ahí, en silencio, mirando cómo Centauro mordía el pasto sin preocuparse por nada. Esa tarde, Berta sacó del armario un suéter viejo que había tejido para Ramiro. Lo sostuvo en las manos un momento. Luego lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la cama de Leandro. Cuando él entró, lo vio y se detuvo en seco. «Esto era de tu papá. Se lo hice cuando cumplió 20. Nunca se lo ponía porque decía que le picaba, pero nunca dejó que lo regalara». Leandro lo tomó, se lo llevó al pecho como si pesara mucho más de lo que parecía. «Gracias, no es un regalo», dijo ella. «Es una forma de empezar». Y por primera vez, los ojos de Berta no lloraban por lo perdido, lloraban por lo que aún quedaba por construir, porque a veces la redención no llega con grandes gestos, sino con la decisión silenciosa de no seguir huyendo. Leandro apareció al amanecer, con la mochila al hombro y los ojos bajos. El cielo apenas comenzaba a pintar la tierra de azul, y la brisa fresca traía el olor de las bugambilias del cerco. Berta lo vio desde la galería, como si supiera que esa escena iba a suceder tarde o temprano. «¿A dónde vas con esa mochila?».
La voz le salió más firme de lo que esperaba. Leandro se detuvo, no quiso mirarla directo. Le costaba sostenerle la mirada a una mujer que ya había perdido demasiado. No quiero causarle más confusión, ya dije lo que tenía que decir y usted ya escuchó lo que estaba lista para saber. No vine a quedarme, solo a entender. ¿Y eso ya lo entendiste? Lo suficiente para no seguir estorbando. La palabra estorbando le dolió a Berta como un golpe seco. Aquí no estorbas, Leandro. Si lo hago, insistió él bajando la voz. Cada vez que me mira, veo que todavía le duele. Y no quiero ser eso para nadie, menos para usted. Berta quiso decir algo, pero se quedó muda. Porque sí, había dolor. Porque sí, ver su rostro era como ver el reflejo de Ramiro en otra vida. Pero también, por primera vez en años, su casa no había estado tan viva. Leandro dio un paso hacia la reja, luego otro. Centauro, que lo había estado observando desde el corral, soltó un resoplido bajo. No se acercó, no lo siguió, solo lo miró, como si entendiera que esa despedida no era para discutir. Los días siguientes pasaron lentos, arrastrando las horas como piedras. El sonido del balde en el pozo, el crujir de las maderas al mediodía, el silbido del viento en las tejas. Todo se sintió más fuerte sin la presencia de Leandro para llenar los huecos. Y Centauro cambió. Ya no iba a la portezuela. No se paraba más en ese lugar donde antes esperaba a Ramiro y después, sin que nadie lo entendiera, a Leandro. Ahora se quedaba echado junto al árbol, sin moverse demasiado, sin buscar a nadie. Se fue otra vez, ¿verdad, viejo?, le susurró Berta una tarde mientras le acariciaba el cuello. El caballo apenas reaccionó. Esa ausencia, tan reciente y tan honda, se fue metiendo en la casa como polvo, en las sillas, en los platos que ya no hacía falta poner, en el silencio que se hacía eterno al caer la noche. Una tarde, mientras barría el pasillo del cuarto de Ramiro, Berta encontró algo que no había visto antes. Una hoja doblada, escondida entre las páginas del cuaderno viejo que Leandro había estado leyendo. No tenía fecha, solo unas líneas escritas con letra temblorosa. Si algún día mi sangre vuelve a esta casa, no la alejes. Yo no supe quedarme, pero tal vez él sí pueda. Era Ramiro, eran sus palabras. Y estaban ahí, esperando a ser leídas justo en ese momento, como si él supiera que la decisión no sería fácil, que el corazón de su madre iba a pelear entre lo que fue y lo que podría ser. Berta se sentó en la cama, apretó el papel entre las manos y por primera vez en días lloró, pero no de culpa, ni siquiera de dolor. Lloró porque había alguien allá afuera que aún no sabía que sí tenía un lugar donde volver. Las noches eran más largas. El sonido de los grillos no tapaba el hueco. Berta dormía poco. Se levantaba antes del alba, sin hambre, sin prisa. El café le sabía a nada. Una mañana Tomás apareció sin avisar, como siempre, con una caja de herramientas y ojos de hombre que no hace muchas preguntas. ¿No está el muchacho? Se fue. Ya lo sabía, respondió él. Centauro dejó de mirar la puerta. Berta no dijo nada. ¿Lo dejaste ir? No lo supe detener. Tomás suspiró. Entonces no lo soltaste. Nomás lo dejaste alejarse. Se miraron un rato, y en esos ojos cansados, Berta vio lo que no se había permitido pensar. Que tal vez aún no era tarde. Que hay silencios que no se llenan con resignación, sino con decisión. ¿Crees que aún esté cerca?, preguntó de pronto. Tomás levantó una ceja. ¿Tú qué crees? Ella no respondió, pero esa noche, antes de dormir, colocó una vela en la ventana. Una pequeña luz, como señal, como esperanza de que los pasos que se van también saben volver. Desde la partida de Leandro, la casa había vuelto a hablarle a Berta, pero no con palabras,
con crujidos en las maderas, con puertas que ya no necesitaban abrirse, con ecos de pasos que no estaban. Todo lo que tocaba tenía su sombra. La taza donde él tomaba el agua de Jamaica aún estaba en el escurridor. El banco que solía mover junto al corral seguía a medio girar, como si alguien fuera a sentarse en cualquier momento. Y el suéter de Ramiro, el mismo que ella le dio a Leandro, seguía sin regresar a su lugar. Esa ausencia pesaba más que todas las anteriores, porque esta vez no era muerte, era una elección, una retirada lenta, silenciosa, que dejaba un hueco nuevo, pero también antiguo, como si perder a Leandro reabriera la herida de haber perdido a Ramiro, y eso dolía el doble. Berta cocinaba para no pensar. Esa mañana decidió preparar tamales, como lo hacía los domingos cuando Ramiro era chico. Extendió la masa con las manos aún firmes, pero cada movimiento traía recuerdos escondidos. Recordó cuando Ramiro, con apenas 9 años, se subía a la mesa para ayudar a amarrar los tamales con hilo de cáñamo. «Así no se te abre», le decía orgulloso, con una sonrisa que iluminaba la cocina. Y luego, sin querer, vino otra imagen. Leandro, riendo por primera vez en esa misma cocina, intentando envolver un tamal sin romper la hoja. «Nunca me quedan iguales», se había quejado. «Y a mí nunca me quedaron perfectos», murmuró Berta, como si él aún pudiera oírla. El olor del guiso llenó la casa, pero ya no tenía quien lo probara con esos ojos de agradecimiento sencillo. Ya no había «qué rico», doña Berta, al terminar el primer bocado. El silencio volvió a sentarse a la mesa con ella, y no comió. Solo miró los platos servidos, uno frente al otro. Una costumbre rota, un duelo nuevo. Esa tarde, incapaz de soportar más el encierro, subió al desván. Hacía años que no lo visitaba. Las escaleras rechinaban bajo sus pies, como si advirtieran que ahí arriba nada era liviano. Empujó la puerta. El polvo la recibió con una ráfaga seca, y ahí, bajo una manta de lino viejo, encontró el baúl de madera que Ramiro había llenado en su juventud. Cosas de escuela, trofeos pequeños de fútbol, una gorra con su nombre bordado y una caja de cartón con fotos sueltas. Las levantó con cuidado. En una, Ramiro posaba con Rebeca, muy jóvenes, en un mercado, rodeados de piñatas y colores. Él la miraba como quien mira a alguien que se vuelve hogar. Berta se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. Las lágrimas le bajaban lentas, pero sin tregua. «Sí, la amaste, y yo fui demasiado terca para aceptarlo». Abrió otra caja, donde encontró una pulsera tejida con hilo rojo y un papelito doblado. Decía: «Para cuando no pueda estar, no me olvides», lo escribió Rebeca. Estaba claro, y Berta, al leerlo, comprendió que tal vez ambas mujeres habían querido lo mismo: proteger, cuidar, amar, pero desde lugares distintos. Al día siguiente salió al patio y se acercó al corral. Centauro seguía ahí, pero algo en él había cambiado. Ya no se levantaba al oír pasos, ni se acercaba a la reja. Solo se quedaba echado bajo el mezquite, con la mirada fija en el camino vacío. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?». El caballo alzó un poco la cabeza. Luego la bajó de nuevo, como si confirmara lo que ella ya sabía. La ausencia de Leandro no era una más, era otra pérdida, una que no sabían si sería definitiva. Berta acarició su lomo con delicadeza. «No podemos perderlo 2 veces, Centauro». Y en esa frase encontró una chispa, una que no encendía del todo, pero que tampoco dejaba apagarse. Porque aunque la ausencia era real y el dolor presente, Berta empezaba a entender que había algo que todavía podía hacer, algo que, esta vez, no iba a dejar pasar. El cielo estaba plomizo, cargado de nubes que no terminaban de llover. Dentro de la casa, el viento golpeaba las ventanas como si pidiera permiso para entrar. Berta encendió la lámpara del comedor y se sentó frente al viejo escritorio de Ramiro, ese donde él solía escribir cuando todavía soñaba con irse lejos,
pero sin irse del todo. Tomó la caja de madera que guardaba las cartas, las notas, los recortes con su letra, la misma que ella había visto crecer desde los primeros palotes hasta esas líneas torcidas, pero seguras. Los sobres estaban ordenados por fechas. Las cartas nunca fueron muchas, pero cada una tenía un pedazo de él. Las desplegó sobre la mesa como un mapa del pasado. Sus dedos tocaron el borde de la más antigua. La abrió con cuidado. Ma, no sé cómo decirte las cosas, así que las escribo. Tal vez si me lees me entiendes más claro. La voz de Ramiro era directa. Dolía por su sinceridad. Berta tragó saliva y siguió leyendo. Sé que te cuesta verme crecer, pero yo no puedo quedarme quieto. Hay cosas que siento, cosas que no puedo explicarte sin que pienses que te fallo. Pero no es así. Nunca se trata de fallarte, Ma. Se trata de encontrar lo que soy. Berta apretó la carta contra el pecho. Era la primera vez que sentía que su hijo le hablaba no como un niño, sino como un hombre que había tomado decisiones por cuenta propia. Tomó otra. Esta no estaba en sobre. Era una hoja doblada en 4, manchada de tinta. Hoy pensé en presentártela, a Rebeca, pero me paralizó la idea de tu mirada. No sé si la vas a aceptar. No sé si me vas a aceptar si lo hago. Me parte pensar que tengo que elegir entre ustedes. Y ahí estaba, todo lo que nunca dijo en vida, todo lo que ella había negado ver. No tenías que elegir, hijo, murmuró. Fui yo la que te hizo pensar eso. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Siguió. Ella me hace bien, Ma. Con ella no tengo que demostrar nada. Solo estoy, y eso me da paz. Nunca había sentido eso. La paz. Esa palabra la rompió. En el fondo de la caja había una nota más corta, con el papel doblado a la mitad. No tenía fecha, ni firma. Solo decía, si algún día no estoy, cuida de lo que dejé atrás. No porque te lo pida, sino porque confío en ti. Tú sabrás cuándo abrir los ojos. Berta se quedó inmóvil. Sintió que el pecho se le apretaba, no de tristeza, sino de comprensión. Su hijo sabía, siempre lo supo, que ella iba a resistirse, que iba a rechazar antes de entender, pero también creyó, en silencio, que ella sería capaz de cambiar. «¿Y si ya es tiempo?», dijo en voz baja, como si él pudiera contestarle. Cerró los ojos y por un momento, por un segundo breve como una chispa, sintió que Ramiro estaba ahí, parado en la puerta, mirándola con esa media sonrisa que usaba cuando no sabía cómo empezar una conversación. «Sí, mi hijo». Ya abrí los ojos. Guardó todas las cartas con más cuidado que nunca, pero dejó una fuera, la dobló y la puso en el bolsillo de su suéter. Luego caminó hacia el patio. Centauro se levantó cuando la vio. Ya no tenía la energía de antes, pero aún la reconocía. Se acercó con paso lento. Tú también lo sabías, ¿verdad? El caballo inclinó la cabeza. Ella le acarició el cuello. Le fallamos los dos, pero aún estamos a tiempo. Y ahí, de pie junto a Centauro, Berta tomó la decisión que había venido gestándose en el silencio, en los recuerdos, en las palabras que su hijo dejó atrás como migas de pan para guiarla. Ya no iba a esperar, iba a buscarlo. Porque cuando un eco del pasado resuena tan fuerte, no se le da la espalda, se le sigue hasta que se vuelve voz, y luego tal vez familia. Esa madrugada, Berta no esperó a que cantaran los gallos. Se vistió con calma, se recogió el cabello como lo hacía en los días importantes y se puso sus botas viejas, esas que guardaba para cuando algo serio requería andar camino. La vela en la ventana ya se había consumido. La mecha carbonizada le recordó que los tiempos no se repiten y que si no se hace algo, lo que se pierde no vuelve. Tomás, que pasaba por el frente justo cuando Berta salía con el bolso cruzado, detuvo su camioneta con un gesto de asombro. «¿A dónde tan temprano?» «Voy por él», respondió sin rodeos. Tomás frunció el ceño. «¿Por Leandro?»
Berta asintió. No necesitaba más palabras. Y si ya se fue lejos, entonces lo buscaré hasta donde alcance. Y si no quiere volver, entonces al menos quiero que sepa que sí lo quise de regreso. Tomás la miró en silencio. Luego le abrió la puerta del copiloto. Súbete. No vas a caminar sola con esa cara de decisión. En el camino al pueblo, Berta fue en silencio. No por miedo, sino por el peso de todo lo que tenía adentro. Las palabras que no dijo, las veces que quiso abrazarlo y no supo cómo, la forma en que lo dejó ir sin luchar. Tomás, con los ojos puestos en la carretera, respetó su mutismo, hasta que, al cruzar el puente viejo, habló. Vi cómo lo mirabas, no con culpa, con esperanza, y eso vale más que cualquier pasado. Berta giró la cabeza hacia la ventana. Tenía miedo de fallarle a Ramiro, y terminé fallándole a los dos. Pues arréglalo, Berta, aún estás a tiempo. Pasaron la entrada del pueblo y se detuvieron en la tienda de doña Micaela. Era la que siempre sabía quién llegaba, quién se iba y a qué hora lo hacían. Sí, sí, dijo la mujer al verlos entrar. El joven se fue para la terminal hace 2 días. Dijo que iba rumbo al norte, pero no dijo a qué ciudad. Berta sintió que el aire le faltaba. No dejó ningún mensaje, solo compró pan y una botella de agua. Estaba triste, pero sereno. Tomás miró a Berta. Ella respiró hondo. Vamos a la terminal. Aún no me voy a rendir. La estación de autobuses olía a fritanga y a sueños rotos. Bancas de metal, gente dormida en bolsas de dormir, mochilas colgadas como escudos contra el abandono. Berta caminó entre la gente como quien busca una sombra conocida. Se acercó al mostrador, preguntó por boletos comprados a nombre de Leandro Reyes. El joven del mostrador revisó el registro. Sí, señora, salió hace 2 días. Compró pasaje hasta Aguascalientes. ¿Dejó alguna nota? Un papel. El chico negó con la cabeza. Berta se sentó en una de las bancas con la mirada fija en el vacío. Tomás se acercó con 2 cafés. ¿Y ahora? Ahora, no sé. El silencio volvió, pero no con resignación. Esta vez, con la claridad de quien sabe que hay más camino. Voy a seguirlo, dijo ella casi para sí misma, porque no voy a dejar que otro silencio se interponga entre nosotros. Antes de irse, Berta escribió una nota en un papel cualquiera. La dejó en el mostrador de la terminal, bien visible. Leandro, no me quedé esperándote porque entendí tarde que no se espera con los brazos cruzados. Si lees esto, quiero que sepas que aquí hay un lugar para ti. No como deuda, sino como decisión. Vuelve cuando quieras, o dime dónde estás y yo iré. Berta, el encargado prometió dejarla en un lugar visible por unos días. Mientras regresaban en la camioneta, el atardecer tiñó el cielo de rojo profundo. No sé si lo encuentre, dijo Berta al fin. Pero ya no estás quieta, respondió Tomás. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para que el destino se mueva. Ella cerró los ojos un momento. Sintió en lo más hondo que algo se había roto, pero no en dolor. Se había roto el miedo, ese que la había tenido atada a un pasado que ya no podía cambiar. Ahora solo quedaba caminar, buscar y, con suerte, encontrar. La terminal hervía de gente, de altavoces gritando destinos, de niños corriendo entre maletas y madres con cara de cansancio. Tomás apenas logró estacionar frente a la reja cuando Berta ya estaba bajando con paso decidido. No sabía por qué, pero algo en el pecho le decía que aún no era tarde. Entró empujando la puerta metálica. Sus ojos escaneaban cada rostro. Nada. Solo desconocidos cargando historias que no eran la suya. Caminó hasta los andenes, esquivando mochilas, esquivando la duda que quería detenerla. Y entonces lo vio, de espaldas, mochila al hombro, esperando frente al autobús que anunciaba Aguascalientes en letras desteñidas. ¡Leandro!, gritó sin pensarlo. Él se giró.
Tardó un segundo en reaccionar. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero también con un brillo distinto, como si en su fuero más íntimo hubiera estado esperando exactamente eso, que alguien gritara su nombre justo antes de irse. Berta se acercó sin hablar más. No hizo falta. Leandro dejó caer la mochila al suelo y dio 2 pasos hasta ella. El abrazo fue inmediato, largo, denso, silencioso. No hubo frases bonitas, no hubo explicaciones ni disculpas. Solo ese encuentro que no buscaba redención sino refugio. Un lazo que ya no dependía de nombres ni apellidos, que no necesitaba permiso. Berta hundió el rostro en su hombro. Leandro apretó fuerte, y en medio del bullicio el tiempo se detuvo para ellos. «Pensé que ya era tarde», dijo él, apenas un susurro. «Yo también, pero no lo fue», respondió ella. «¿Aún quieres irte?», preguntó Berta, mirándolo con seriedad. Leandro miró hacia el autobús. El chofer ya cerraba la puerta, llamando a los últimos pasajeros. «Sí, pero no así». «¿Cómo?». «No como alguien que huye. Si me voy, quiero hacerlo sabiendo que tengo un lugar al que puedo volver». Berta asintió, y ahí, sin decirlo, los dos entendieron que lo que dolía no era la distancia, sino el silencio que la acompaña, y que eso ya no existía entre ellos. «Entonces, regresa a la casa, aunque sea a despedirte bien, aunque sea a que Centauro te vea una vez más». Leandro sonrió leve, el tipo de sonrisa que uno guarda para cuando algo se acomoda por dentro. «¿Y tú vas a estar ahí?». «Sí, ahora sí». De vuelta en la camioneta, Tomás no hizo preguntas. Solo arqueó una ceja al ver a Leandro entrar con la mochila al hombro y sin boleto. «¿Ya no te vas?». «Todavía no», respondió el joven. Tomás puso el motor en marcha y murmuró. Era hora. El camino de regreso fue tranquilo. No porque no tuvieran cosas que decirse, sino porque ya no necesitaban decirlas todas en ese momento. El simple hecho de estar ahí, juntos, en la misma dirección, bastaba. El paisaje pasaba lento. Los campos, los mezquites, las nubes perezosas en el cielo. Todo parecía nuevo, o tal vez simplemente distinto ahora que lo miraban desde otro lugar del corazón. «¿Te dije que encontré una carta más de Ramiro?», dijo Berta rompiendo el silencio. Leandro la miró con interés. «No, él escribió. Tú sabrás cuándo abrir los ojos». «¿Y los abriste?». «Sí, hijo. Tarde, pero los abrí». Leandro no dijo nada. Solo asintió, mirando por la ventana. Y en esa pausa, sin fuegos artificiales, sin dramatismos, la historia de ambos empezó a cambiar para siempre. Porque hay decisiones que no hacen ruido, pero lo transforman todo. La camioneta de Tomás giró por el camino de tierra que llevaba directo a la entrada de la hacienda. El portón oxidado, la barda blanca ya descascarada por el sol, los árboles inclinados por el viento del norte. Todo seguía igual, pero algo era distinto. Desde la ventanilla, Leandro lo sintió primero, una especie de electricidad contenida, como si los árboles supieran que estaban de vuelta, como si todo lo que fue roto ahora estuviera esperando su momento de ser reparado. Berta no dijo nada. Solo posó la mano sobre su bolso, donde aún guardaba la última carta de Ramiro, esa que no podía dejar lejos de su cuerpo. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero su corazón ya había llegado antes. «Ahí está», dijo Tomás, y entonces pasó. Desde el fondo del corral, Centauro se irguió como un resorte. Levantó la cabeza, bufó fuerte, y luego corrió, pero no como en sus paseos lentos. No como cuando vagaba por el potrero recordando a quien ya no volvía. Corrió como si por fin el cuerpo le obedeciera a la memoria, como si el alma le dijera que ahora sí valía la pena correr. «Mire, Centauro», exclamó Leandro, sonriendo con un asombro que le desarmó la voz. El caballo llegó hasta la reja, relinchando, sacudiendo la cabeza.
Sus cascos alborotaron el polvo del camino y sus ojos brillaban como si también reconociera su propio regreso. Tomás frenó. Ese animal no corría así desde que Ramiro murió, dijo sin quitarle la vista. Berta bajó sin esperar que el motor se apagara. Leandro la siguió. Cuando llegaron al corral, Centauro empujó la reja con el hocico. No lo hacía para salir, lo hacía para acercarse, para tocar. Leandro extendió la mano. El caballo frotó su frente contra su pecho. No hacía falta decir nada. Era la confirmación de todo. Entraron juntos por la galería. La casa tenía ese olor que solo se da después de mucho encierro mezclado con historia. Madera vieja, barro, café dormido en la alacena. Pero no era un olor triste, era hogar. Leandro dejó su mochila junto a la puerta. Berta caminó directo a la cocina y, sin pensarlo demasiado, encendió el fogón. ¿Tamales otra vez?, preguntó él con una sonrisa suave. No, hoy toca caldo, para calentar bien los huesos y el alma. Leandro se sentó en el banco que solía usar Ramiro. Lo hizo sin saberlo. Y cuando Berta lo notó, no dijo nada. Solo lo dejó estar ahí, porque ya no dolía, ya no picaba como antes. Al contrario, se sentía bien, como si, después de tanta tormenta, por fin pudiera respirar sin que el pasado le cerrara el pecho. Después del almuerzo, Berta le mostró el cuarto de Ramiro. Había cambiado poco, solo las sábanas limpias, un nuevo marco para la foto junto al sombrero viejo y el suéter doblado sobre la cama. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó Leandro con respeto. Es tuyo, respondió ella. Siempre fue tuyo, solo que no lo sabíamos. Él recorrió el espacio con los ojos. Luego se sentó en la cama. Respiró hondo. Aquí se siente distinto. Es que ya no estamos solos, le dijo Berta, y se fue sin decir más. La casa, como si la entendiera, guardó silencio. Pero no era el silencio que duele, era otro, uno nuevo, lleno de posibilidad. Al anochecer, el caballo volvió a pararse en la portezuela, como lo hacía antes, como si todo hubiera encontrado su sitio, solo que esta vez no esperaba a un fantasma. Esperaba a alguien real, y esa espera ya no era triste, era paz, era vida, era un comienzo. El sol despuntó detrás de los cerros con una claridad que no se había visto en semanas. Berta salió temprano, con la pala en la mano y un balde con semillas de albahaca y flores de cempasúchil. Leandro la siguió sin decir nada, solo cargando el rastrillo y su sombra más liviana. «Hoy vamos a sembrar aquí», dijo ella, señalando un pedazo de tierra junto al corral. Ramiro siempre quiso un jardín, pero nunca tenía tiempo. Leandro sonrió, no por nostalgia, sino por lo que venía después. Pues ahora va a tener uno, entre los dos. Empezaron a remover la tierra, no hablaron mucho, pero sus gestos estaban en armonía. Se pasaban las herramientas sin pedirlas, sabían el ritmo del otro, como si llevaran haciéndolo toda la vida. Berta se detuvo un momento, secándose la frente con el antebrazo. «Sembrar no borra nada», dijo de pronto, «pero ayuda a que lo que duele florezca diferente». Leandro la miró con respeto. Esa frase no era un consuelo, era una promesa. Y ambos siguieron, echando semillas como quien siembra memoria. Los días comenzaron a correr con otra cadencia. Leandro arreglaba el techo del granero por las mañanas y ayudaba con el riego en la tarde. Berta cocinaba con más ganas, recuperando recetas que creía olvidadas. El calor del fogón ya no era solo para calentar comida. Era parte del nuevo pulso de la casa. Una tarde, mientras pelaban elotes sentados en la sombra, Leandro le preguntó, «¿Crees que él estaría de acuerdo con esto?» «¿Con qué?» «Con nosotros». Así, Berta lo pensó. Ramiro nunca tuvo miedo de lo nuevo. El miedo lo puse yo. Pero tú estás aquí por él y por ti. Y eso, hijo, no necesita aprobación, solo valor. Leandro asintió.
Había algo reconfortante en ese hijo que ya no dolía, que no pesaba, que simplemente era verdad. En una tarde nublada, Berta sacó una caja de madera que había permanecido cerrada desde hacía años. La puso sobre la mesa de la cocina, delante de Leandro. «Esto era de tu papá. No es mucho, pero es lo que dejó». Leandro la abrió despacio. Había una brújula rota, un cuaderno con letras de canciones, una pulsera de cuero y una piedra negra que usaba como amuleto. Cosas simples, pero cargadas de presencia. ¿Y esto? La piedra la recogió cuando tenía 14. Dijo que le daba suerte. La traía en el bolsillo cada vez que se iba de viaje. Leandro acarició la piedra con el pulgar. «Yo también cargo una, pero esta pesa distinto. Es porque es tuya», dijo Berta. Y en ese instante, sin anunciarlo, sin ceremonia, las raíces se afirmaron un poco más. Antes de dormir, Berta abrió el cuaderno de Ramiro una vez más. No para llorar, sino para cerrar. Encontró una última nota en la contraportada, casi invisible por el polvo. «Si algún día hay alguien que lea esto y no entienda por qué callé, que sepa esto. Amé como supe. Y si no supe más, fue porque tenía miedo de perder». Ella cerró el cuaderno con una sonrisa triste, pero serena. «Ya no perdiste, mi hijo. Aquí estamos». Caminó hasta el cuarto de Leandro, tocó la puerta y al abrir lo vio dormido, boca abajo, con el sombrero de Ramiro sobre la mesa. Apagó la luz sin hacer ruido y al cerrar la puerta supo que la casa, por fin, estaba llena. A la mañana siguiente, Centauro se paró frente a la portezuela como siempre, pero no miraba hacia el camino, miraba hacia la casa, y en la cocina, entre el olor a café y pan recién hecho, Berta y Leandro compartieron el desayuno. No era celebración, no era ceremonia, era vida, la vida que por fin habían decidido sembrar juntos, y esta vez sí iba a florecer. A veces la vida no nos da la oportunidad de cerrar ciclos en el momento correcto, pero siempre nos da la posibilidad de abrir nuevos. La historia de Berta y Leandro no se trata de borrar el pasado, sino de encontrar la valentía para mirarlo de frente y sembrar algo distinto desde el amor, desde el perdón, desde la verdad. Porque cuando el corazón se atreve a escuchar lo que el silencio ha escondido, nacen raíces nuevas, y con ellas la esperanza de un futuro mejor. Si esta historia tocó tu alma, si alguna parte de ti se vio reflejada en esos silencios, en esos abrazos tardíos o en ese caballo que esperó sin saber por qué, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te conmovió más. Regálanos un me gusta si crees que el amor verdadero puede cruzar generaciones. Y comparte este video con alguien que aún necesita saber que nunca es tarde para volver. Porque aquí no solo contamos historias, creamos puentes entre corazones que necesitan encontrarse. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de emociones. Cada historia que viene está pensada para ti, para que sigas creyendo en el poder de lo humano, en lo que perdura cuando todo lo demás se apaga. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón siempre tiene la última palabra.